El alimento que tu alma necesita, la dosis diaria. Con William Arana. Esta historia que me encontré pertenece a muchos años atrás. Es una historia de esas que a mí me motivan y me retan, me confrontan. Se dice que en el Museo de Argelia, allá en el continente africano, en la capital que es Argel, allí en ese museo de Argelia, en Argel, en ese museo hay algo guardado en su interior y es una estatua de Jerónimo. Escuche bien, Jerónimo. ¿Quién era Jerónimo? Jerónimo era un esclavo que vivió en el siglo XV mientras permaneció en Orán, en una fortaleza española. Estaba leyendo esta historia de este personaje y fue bautizado, es decir, llegó a ser creyente, conoció de Dios. Pero algunos años más tarde, cuando entregó su vida a Jesús, al Salvador, un día escapó, pero luego regresó. ¿Por qué? Porque extrañaba a su gente, porque extrañaba a la gente con la que había conocido de la salvación, cuando ha conocido de Dios. Y volvió y se incorporó a ellos y volvió. Pero dice la historia que este hombre Jerónimo fue capturado y abandonado en un bote a la deriva por allá en el mar Mediterráneo. Unos piratas, dice la historia, lo hallaron y lo vendieron como esclavo en Argelia. Era un muchacho fuerte, musculoso, y fue comprado por un gobernador, un hombre cruel con los esclavos. Ese gobernador procuró por todos los medios, desde que supo que Jerónimo era una persona creyente, cristiano, se propuso este gobernador a que él renegara de su fe, hasta que le dio una última oportunidad, dice la historia. Mientras trabajaba en la construcción de un muro, aproximadamente estaba corriendo el año 1569, según este relato, los obreros hacían bloques de concreto grandísimos, usando unos moldes, los que ya secos eran sacados para ser puestos en la muralla que estaba creando el gobernador en ese entonces. El gobernador entonces lo amenazó diciéndole que si no negaba a Jesús, y no le decía: Jerónimo, tienes que negar a Jesús, tienes que decir que no es tu Salvador. Nada que es tu salvador personal. Si tú no lo niegas, te voy a meter en uno de esos moldes y lo voy a llenar de concreto para ser luego puesto allí como parte de la muralla. ¡Tienes que negarlo! Jerónimo, dice la historia, ni se inmutó. Esto fue en 1569. Pero ¿sabes qué cuenta la historia? La historia como tal, los descubrimientos, los hallazgos, porque eso es la historia. Cuenta la historia que el 27 de diciembre de 1823, casi 300 años después, a lo que demolieron las viejas murallas, su cuerpo fue encontrado en el interior de un bloque de cemento. El cuerpo de Jerónimo. Allí estaba. Tremendo, ¿no? Yo digo que es muy fuerte esto. Jerónimo el esclavo, así se le conoce. Y hay una estatua, repito, allá en Argelia, en el museo. Viendo esta esclavitud y viendo este sacrificio de este hombre, esa fe inquebrantable, me pone a pensar muchas cosas. Y hay gente que ha pagado el precio, pero yo recuerdo que la gente que empezó a sembrar la palabra de Dios en nuestro país y en el país donde tú habitas, hay gente que ha sacrificado muchas cosas, hay gente que le ha tocado muy duro. Y este hombre, por su fe, fue inquebrantable. Yo creo que Jerónimo impactó a alguno. Así como impacta su historia hoy, a mí me impacta su historia, su vida. Y en algún momento alguien le habló del amor de Jesús. Tengo un amigo que se llama JR, pastor que muchos conocen, sale a la calle a predicar. Hace una labor que no harían muchos, o que no haríamos muchos, me incluyo, porque él tiene ese ADN que Dios le entregó. Abel, en la Biblia, yo veo, en la Biblia dice, en Hebreos, donde se nombran los héroes de la fe, dice que por la fe Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín, por lo cual alcanzó testimonio de que era justo, dando Dios mismo testimonio de sus ofrendas, y muerto aún habla por ella. ¿Por qué estamos hablando de él? Porque fue, así como hablo de Jerónimo, muchos otros que yo ni conozco, sembraron la palabra de Dios con sacrificio, murieron, les apedrearon, los golpearon, los vituperaron, les trataron mal, y hoy yo conozco de Dios y hoy puedo hablar, porque alguno de ellos prevaleció como ese Jerónimo y lo metieron vivo en unos bloques de cemento hasta que murió para quedar en una muralla. Abel y Jerónimo comparten tal vez la historia de vida. Ambos adoraban al mismo Dios, al Creador, y también lo amaban. Por tanto, su único horizonte fue agradarle mediante sus actos. Fueron actos supremos que dan testimonio de una fe irrenunciable y quebrantable. No fue fácil tal vez para ellos. No fue fácil para muchos de los que hemos tenido que vivir un tiempo de predicar y predicar. Hacer las dosis no ha sido fácil. Hay veces tenemos limitantes de muchas índoles, pero seguimos haciéndola. Pero no podemos dejar, porque tenemos que dejar. Es una herencia al mundo de hoy.
La sangre de los mártires de todas las épocas no ha sido en vano, es lo que quiero decir. Así que hoy te quiero decir, amigo que me escuchas, amiga que me escuchas, las vidas entregadas como la de Abel, la de Jerónimo, la que estás haciendo tú, no es en vano. No es en vano, porque mucha gente seguirá entregando todos los días. Y son acciones tremendas, notables, dignas del mayor reconocimiento. Muchos juzgan por cómo se dice, por cómo se habla, por cómo nos vestimos, por nuestra presentación, porque cómo haces tanta publicidad de esto, por qué te mueves allí. Pero ¿sabes quién conoce realmente mi corazón? Dios. Nada supera de lo que hacemos a lo que hizo Jesús de Nazaret por usted y por mí. Animo a todos los héroes anónimos en el nombre de Jesús. Gracias, Padre. Gracias por esas personas que yo nunca conocí, pero que un día plantaron tu semilla en esta tierra. Y esa semilla pegó en otra persona, en otra, hasta que llegó a mi familia, a mi madre. Y mi madre me llevó aparentemente a las malas, pero eras tú que tenías un plan para mi vida. Bendigo la vida de cada persona que está oyendo esta dosis. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, te bendigo. La dosis diaria con William Arana, tu alimento para el alma. Vívela y compártela. Somos Roca Estéreo.